Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo la alegría de conversar con un jugador de nuestra querida Argentina, de nuestro país vecino. Fue un jugador extraordinario que jugó en la selección nacional de Argentina y también jugó en Europa, en los mejores clubes del mundo. Me refiero a Luis Lukács. ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto. Hola Alfredo, mucho gusto, realmente agradecido por este contacto, muy contento por estar charlando con vos y también por lo que te sigo, sos un gran apasionado del voleibol, este deporte tan querido que uno lo vive desde tantos años, ¿no? Así es. Oye, Luis, quería un poco comenzar, como siempre comienzo estas conversaciones, que me cuentes un poco cuándo comenzaste a jugar voleibol, dónde y por qué. Sí. Viene un poco de familia, porque mis padres, tanto mi papá como mi mamá, eran también jugadores de vóley. Ujú. Y después, cuando comencé el secundario, ya por la altura en educación física era básquet y vóley. Por supuesto, me estiré por el voleibol, lo cual me llevó a jugar un campeonato argentino para mi provincia, para la provincia de Formosa, Ujú. en Mendoza. Y esas cosas que tiene la vida, en ese campeonato argentino, hacía escala que venía de Chile, la selección argentina, que la dirigía Son, Perfecto. la selección juvenil, que venía Hugo, Conte, Puccinelli, bueno, varios jugadores. Hicieron escala en Mendoza y Son me toma los datos. Yo tenía 13 años, o Ujú. sea, no, me tomó los datos, pero uno no caía ni para qué. Vine, le conté a mis padres, porque me iban a citar, y también la gente de Ferrocarril Oeste, que quería contratarme, pero todo quedó en que iban a avisar a mis padres. Un día llega una comunicación telefónica, que tal fecha llegaba a Formosa, Julio Velasco. Perfecto. En ese momento Julio estaba en Ferrocarril Oeste y bueno, hizo todos los contratos con mis padres, para irme a Buenos Aires. Y bueno, donde Ferrocarril Oeste me daba el alojamiento en un departamento, comíamos, algo que siempre yo remarco que tuvo Ferro, comíamos todos los deportistas juntos, ahí Ujú. no había diferencia. Tuve la suerte de comer con grandes deportistas que tuvo Ferro en esa gran época, ¿no? Y por supuesto, Son me cita ya a la selección juvenil, siendo yo menor, Sí. selección menor. Entonces ahí comienza todo mi transitar en el voleibol, ya jugando acá en Formosa primero con los intercolegiales, famosos intercolegiales, y después ya en Buenos Aires, transitando por las distintas selecciones argentinas y por supuesto en esa época también con Ferrocarril Oeste, que en el 87 fue declarado uno de los mejores clubes del mundo por la UNESCO, no solamente por lo deportivo, sino por lo social. Perfecto. Y ese equipo también de Ferrocarril Oeste fue un gran equipo, donde estaba Waldo Cantor, Hugo Conte, teníamos un equipo muy importante que después nos juntábamos también en la selección argentina. Oye, ¿y cómo fue para ti, siendo un niño, irte a Buenos Aires, uno de los mejores clubes del mundo, jugar a ese nivel? ¿Cómo fue para ti en lo personal? ¿Estabas asustado? ¿Estabas Sí, preocupado? ¿Cómo fue para ti? tengo dos, tres imágenes que me quedaron. Una porque mi papá era chofer de la empresa Godoy, una empresa de transporte de pasajeros, mi mamá docente. Tengo la despedida de mi mamá acá en la terminal de Formosa, porque justo yo agarraba el viaje con mi papá. La llegada a Retiro en Buenos Aires, vamos a Ferro y el departamento queda a la vuelta del club, Ujú. y tengo la imagen donde mi papá me abraza y se va caminando. Y ya paso a quedarme a cargo del club, donde a la mañana todos los deportistas teníamos que ir al colegio,
Parte del contrato era que si vos repetías el año te mandaban de vuelta, Ah, mira, que te mira, cortaba el contrato ya, automáticamente, ujú, para todos los deportistas de ferro. fantástico, A la tarde entrenaba con la selección en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y de ahí salía rápido para entrenar con la primera de ferro, siendo menor también, ya con Julio Velasco en la primera de ferro. Y fue realmente al principio, y yo siempre lo cuento, noches que uno lloraba, porque con 13 años fue un cambio muy difícil. mm, Ir al colegio, si bien íbamos todos los deportistas juntos, era un cambio difícil, pero uno cuando tiene puesto un objetivo, por supuesto que se va adaptando. Y yo siempre agradezco a mis padres haber tenido la confianza, habrá sido muy duro para ellos. Eran otras épocas también, ¿no? sí, sí, Vivir en Buenos Aires o mm, vivir en las grandes ciudades, sobre todo en el aspecto de la seguridad. Si bien Ferro nos cuidaba muchísimo, porque teníamos dirigentes que nos llegaban al departamento a distintas horas, sea 10 de la noche, 3 de la mañana, tocaban el timbre a ver si estábamos. Y después todos los meses teníamos que presentar el boletín. Por supuesto que si uno andaba mal en alguna materia, te ponían profesor. claro. eh, y en ese momento, bueno, creo que sigue todavía, había licencias deportivas, sobre todo cuando representabas al país. Ujú. Buenísimo. Oye, y bueno, ahí me imagino entraste a un mundo de deporte, de rendimiento, de metas muy altas, porque bueno, en Argentina siempre el deporte ha sido muy importante. ¿Cómo fue para ti esa evolución, claro, de niño, estudiante, a entrar ya a este nivel de alta competencia? ¿Cómo fue para ti y qué pasó contigo en esa época? Mira, Alfredo, yo siempre digo, y vamos a coincidir con esto, o sos deportista de alta competencia o no sos deportista de alta competencia. No hay un término medio, Mm, ¿no? Porque, ¿qué te implica eso? No solamente lo que vos haces en esas horas de entrenamiento y lo que, por supuesto, haces después en la cancha, sino todo el entrenamiento que siempre se habla, el invisible, que es el cuidado de cada deportista. ujú, En eso yo tenía un objetivo, yo quería jugar en la selección, perfecto. ser alguien en el deporte, ser alguien, por supuesto, en este caso en el voleibol, y tuve muchas enseñanzas y tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores. Por supuesto, Julio Velasco, que tuvo un año primero conmigo en Ferro, después él se va a Italia y transforma el voleibol italiano. Totalmente, sí. Tuve la suerte de tener a Julio, eh, que creo que es el mejor del mundo. Después tuve la suerte de tenerlo a Raúl Lozano, Ujú, también sí, en Ferro. Tuve la suerte de tenerlo en dos etapas son. En la etapa chica, donde son, por supuesto, un gran visionario, un gran observador de jugadores, ¿no? Tal vez para muchos entrenadores, jugadores que no podían jugar, son lo hacía jugar, ujú, ¿no? Y después lo tengo a regreso de zona de Argentina cuando vamos a los Panamericanos de Cuba, ok, que ahí obtenemos la medalla de bronce, pero ya era otro son y éramos otros clases de jugadores nosotros también. Ya claro. más grande, estábamos en Italia, entonces ahí fue un cambio importante. Y por supuesto tuve jugadores que me marcaron siempre eh, el horizonte, cómo manejarse, eh, un Hugo Conte, Raúl Quiroga, Raúl, al margen de ser uno de los jugadores más grandes del mundo, y hasta ahora, es mi opinión, nunca vi a un jugador pegarle tan fuerte a la pelota como Raúl. He No, pegado como un no, no, martillo, impresionante. no, no, nunca vi una cosa igual cuando uno dice entrenar y quedaba uno contra uno y te daba miedo. Raúl, sí. Así que quien me marcó con sus enseñanzas también en Italia fue Doug Party, Perfecto. Mira, un mm, hombre que había ganado todo, sí, eh,
absolutamente todo. Y tengo una anécdota pequeña, si me la permitís, con Por él. supuesto, por supuesto. Estábamos un día almorzando. Entonces yo le pregunto a Dak cuál, qué lo motivaba a seguir entrenando 8 o 9 horas por día, después de haber ganado todo, ser la selección emblemática de los Estados Unidos. Y me dijo dos cosas que me quedaron grabadas. Una me dijo seguir ganando y la otra, cuando a mí me ponen la medalla de oro, botas abajo aplaudiéndome. Mm. Entonces dije, bueno, listo, este es el camino, Sí. ¿entendés? Este es el camino y por supuesto no me puedo olvidar de Andrea Luqueta y otra persona que, si bien es una, parece tosco, que va a estar muy callado, pero Luca Cantagalli también, una persona que en el momento justo me decía la palabra, porque vos imagínate, yo llegué a ese equipo con 19 años, Muy donde chico, todos sí. eran grandes campeones, Franco Bertoli, Luqueta, Bernardi, Cantagalli, bueno, Parti, por supuesto, entonces Fabio Bulo, Mm. entonces Pura, había que manejar pura leyenda. Sí, un equipo muy importante. Así que sí. de todos he tomado lo bueno y lo malo, Mm. ¿no? Lo bueno y lo malo, pero tuve la suerte de que me guiaron bien. Sí, yo, bueno, como te decía fuera de cámara, uno hoy día puede ver los partidos, gran mayoría de los partidos por YouTube, por internet. Y uno ve por ejemplo, en la selección que tú jugaste el Mundial del 90 en Brasil, que también estabas con los grandes. Está Raúl, está Esteban Martínez, está Waldo Cantor, Uriarte, qué sé yo, Castelar, Hugo, Hugo, ¿no? Un equipazo. Y tú uno ve cómo jugaba y súper, súper bien. Tenías un ataque en punta muy bueno, un bloqueo, un pase muy bueno. Eh, claro, y tú, como dices, la influencia de estos grandes, estas leyendas, tiene que haber sido muy importante para ti. Pero ¿cómo fue para ti jugar, obviamente, muy joven, en una selección que ya venía hace muchos años con una cantidad de éxito, el bronce en Seúl, en Argentina, el 82? ¿Cómo fue para ti entrar como un pibe a esta generación tan importante? ¿Y cómo fue también el humano? sí, yo siempre digo que fui un elegido, porque ya ese equipo que había obtenido la medalla en el Mundial 82 en Argentina, yo ya en el 83 ya había empezado a viajar con ellos. Uh -huh. Y el primer viaje que me toca con ellos es a Chile, a Valparaíso, a Rancagua, ¿me acuerdo? Y Santiago, por supuesto. Y era el más chico, el que llevaba los bolsos, la pelota, pero yo estaba orgulloso de eso. Y son como entrenador. Claro. Y después lo que tuvo en ese momento esa selección, que nos fueron preparando, ¿no? El caso Esteban de Palma, Cuminetti, el caso mío que yo ya venía, después se Claro, acoplan los otros, que vos fíjate que a 4 o 5 nos llevaron al Mundial Juvenil de Italia, el del 85. 85, Claro, sí, donde a nosotros, pero ya preparándonos para el Mundial 87 de Bahrein, perfecto. ¿no? Claro. Entonces, y en ese equipo del 85 de Italia jugaba Cantagalli, Sorsi, Estaban Gardini, todos los grandes, todos fueron. Gardini, todos los Claro, grandes. Y a claro. nosotros ya nos fueron preparando, mezclaron gente que ya se iba, como Alejandro Diz, Julianelo, Javier Weber, Sí, nos mezclaron a todos juntos. Y se armó una selección juvenil importante, lo cual eso también a uno lo fue llevar. Y primero fue el escucharlos, uh -huh. permanentemente escucharlos. Cuando se entrenaba, cuando se comía, por supuesto cuando se jugaba, las indicaciones, porque uno recepcionaba y sabía que una palabra de Hugo, de Waldo, de Raúl, de Esteban, que es un motivador impresionante, era para llevarte hacia adelante. Muchas veces, como cualquiera,
esos minutos previos al salir a la cancha tiene los nervios normales. Claro, Siempre yo digo, nadie tiene miedo de jugar. Miedo paraliza. Lo que uno claro. tiene son los nervios de la responsabilidad. Bueno, pero es hasta que uno toca las primeras pelotas y después ya lleva. Y yo siempre digo que estábamos para más en el 90. Tuvimos, porque fíjate que ese equipo le gana a Rusia, se le gana a Rusia por primera vez en la historia en un mundial, Sí. para el reacomodo de la zona, y vamos y caemos con Italia. Sí. El cruce Un partidazo fue ese. fue un Sí. partidazo donde nos conocíamos mucho, pero bueno, Italia después lo demuestra siendo campeón del mundo. Y como vos decías, yo era como dicen tú, un jugador correcto. Siempre estuve entre los 10 mejores receptores del mundo. Había equipos que directamente no me sacaban. Doug Party me decía que ellos tenían anotado que no me tenían que sacar. Bueno, si la serie de Estados Unidos no te saca, Imagínate. es algo importante. Y Sí. después con Waldo, que le gustaba mucho el juego de combinaciones. Sí. O sea, yo no era un jugador potente, no era ni un Raúl, ni un Cominetti, ni un Bernardi. Era más un jugador de combinación, de jugador por la punta. Sí, un jugador de estar en toda la cancha, ¿no? Así que, pero siempre observando y estudiando mucho con quién uno iba a jugar, ¿no? Sí. Encontrarte con Rusia, bueno, Fomin, Sorokole, Kilari por el otro lado cuando nos tocó. Tuvimos la suerte, sí, por supuesto hoy hay grandes jugadores, pero creo Sí. que... Fue una linda época, esa fue una época muy, para uno que es mayor, que es más viejo, fue una época muy especial. Yo tuve la suerte también de entrevistar a Kirali, y él decía que jugar contra Argentina, contra ustedes, era muy difícil, porque él decía que nunca sabía quién iba a pegar ni por dónde. Y a mí me gustaba especialmente, porque soy también apasionado del voleibol antiguo, ese tipo de voleibol, donde tú pegas rápida, adelante, atrás, por 3 metros, Raúl pegaba rápida, entonces era un juego muy dúctil que hoy día, bueno, hoy día es muy especializado. Hoy día, bueno, el primero, el bloqueador principal atrás sale, no defiende, era un voleibol muy bonito que a mí personalmente me gusta mucho más que, bueno, de hoy día, siendo precioso el de hoy día, pero tenía Pero vos fijate en eso esto, del Alfredo, equipo. dicho por ellos, porque los cuales siempre teníamos una excelente relación, Cuba no quería jugar con nosotros. Ah, mira, Cuba, ¿no? Joel, Diago, un cuando equipazo, claro, conversamos, siempre te decían por este tema. A ellos sí, les gustaba más jugar contra los equipos potentes, un Bulgaria, un Rusia, que venían y te plantaban el planazo, que jugar con nosotros, que éramos más de tocar, del mano y afuera, de las combinaciones, eso claro, a ellos los ponía muy mal. Pero sí, a los equipos europeos los ponía mal. Por eso yo también tuvieron esos grandes partidos con Brasil, que Brasil te salía también, eh, claro, por todos lados, sí, ¿no? Mauricio en su momento, Bernardinho ahora, bueno, Waldo en su momento, Javier en su momento, que nos hacían jugar a todos. sí, Entonces, uno tenía también en ese equipo de Brasil a un Tande, a un Giovanni, a un Paulao, mamita mía, o sea, se te sí, venían por todos lados. Pero por eso te digo, yo siempre digo que tuve la suerte de jugar en contra con grandes selecciones, bueno, Bulgaria ni hablemos. Esos muchachos eran muy duros y de gigantes, sí, llevarlos, claro, gigantes, pero bueno, eso también a uno lo lleva a un crecimiento que sabés que tenés que jugar y que te demostraba que el voleibol no era todo potencia. claro, Tenías a un Raúl que desplanaba todo. Hay una anécdota muy, que yo la tengo también con Julio, ujú, en la Copa Japón, eh, donde él dijo, en un tiempo nos dice, yo hay cosas que no entiendo, me acuerdo que dijo, estamos jugando contra la mejor defensa del mundo y a la vez estamos jugando contra el peor bloqueo del mundo. Saquen ustedes sus conclusiones. Claro, íbamos y le pegábamos el bloqueo directo, porque claro, donde pasaba
la pelota siempre había una manito de ellos, siempre. Y Sacaban cuando me todo. acuerdo le defendían a Raúl, para ellos era, viste, el estadio, los jugadores, era una alegría porque le defendían a este monstruo que realmente te daba miedo tenerlo enfrente. Yo también tengo una pequeña historia, muy pequeña obviamente, de haber jugado, me tocó jugar contra Raúl en un campeonato senior en Chile. Oh, Yo no sabía que él venía y cuando veo de repente en el equipo de la COAG de Buenos Aires, a Raúl le pregunto a mi amigo que me había invitado a jugar por el Club Manquehue en Chile, ¿ese Raúl Quiroga? Sí. ¿Y por qué lo invitaste? Le dije yo, a Raúl Quiroga. Bueno, jugamos y entonces que nos conocemos y es una persona increíble, pero él producía eso, esa como temor reverencial por haber sido quien fue. Oye, sí, Luis, sí, sí, y cuéntame un sí. poco, ¿cómo se produce esto que te fuiste a jugar a Italia? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntame, por favor, esa etapa. Mira, fue algo extraño porque Francia viene a jugar, hace una gira con nosotros acá en Argentina Ujú. y el segundo entrenador de Francia era entrenador de Aragoncet. ¿Ya? Entonces habla con Hugo, porque Hugo hablaba francés, que había jugado en Cannes, Ujú. y le dice que me querían contratar. Perfecto. Entonces, como nosotros después teníamos que ir a jugar a Francia, entonces Hugo habla conmigo, sí, entonces le dice Hugo, sí, cuando estábamos en Francia firmamos todo. En ese pasaje entre Francia y que uno llegue y jugamos ese primer partido contra Holanda en Toulouse, Ujú. eh, ¿Eso, eso, estaba... eso fue el Mundial del 86 o cuándo fue ese? no, eso fue en el 88, Ok. en una gira en el Ah, 88, perfecto. 89. Ok. Ese cuadrangular lo jugaba Francia, nosotros, Italia Ujú. y Cuba. Ya. ¿Quién está en la tribuna? Julio Velasco, Ujú. que ya había dejado de ser entrenador de la Panini, y va y le dice a los dirigentes italianos, hay que contratarlo a él. Entonces viene esa propuesta y Hugo viene y me dice, Luis, ahora te quieren de la Italia. Panini. Y bueno, los dirigentes franceses entendieron la situación entre Aragoncet, que una, era un equipo importante, y en ese momento se cambia de sponsor, pasa a ser la Philip Módena, Claro. y te pasan el listado de compañeros de equipo. Otro mundo. Y otro mundo, sí, Sí. otro mundo donde Módena, como ellos llaman, la capital del vóley. Ujú. Ahí un chiquito de 5 años sabe lo que es el vóley. Es un mundo totalmente distinto por lo que es la ciudad de Módena, que es hermosa, y porque eh, se respira vóley. Sí. Qué Eh, maravilla. Páginas de los diarios de vóley, estadios permanentemente llenos. Entonces, realmente hace a esto un club muy importante. Y con un objetivo tenía ese club, por supuesto la liga, pero era el campeonato europeo. Europeo, claro. Siempre los años anteriores habían perdido la final con el CSK de De Moscú. Moscú, Ujú. donde era la mitad del equipo era la selección Claro, rusa, soviética. Ujú. soviética, la ex Unión Soviética. Y bueno, el gran objetivo era la Copa Europea, la cual tuvimos la suerte de Claro, obtenerla claro. en un cuadrangular final que se juega en Holanda. Ese cuadrangular se juega Parma de Mallorca, CSK de Sofía, Ujú. Frejus de De Francia Francia, claro. y nosotros. A la final con el Frejus, con la mitad del equipo La selección, de selección. claro. Bueno, Fabiani, espectacular. El papá de Ngapé, Eric Engapet, sí. Sí. Masson. Eh, jugaban los canadienses que después juegan en Florencia conmigo, Glenn Oak Ujú. y Paul Gratton, que es Él otra bestia. saltaba No, lo muchísimo, que sí. saltaba ese muchacho era una cosa, era mitad selección, Sí. digamos, francesa, incluyó todos los grandes jugadores como Glenn y Paul Gratton. Y se le gana en tiebreak.
en el antiguo Claro. tiebreak, Sistema, sí. sistema, bueno, con un estadio, porque en ese momento la sociedad te vendía el pasaje, la estadía y la entrada. Ok, Entonces, uno entró ese día al estadio y parecía que estábamos jugando en Módena. sí. Y vos fíjate cómo, cuando yo digo el tema de que conocían el vóley, hablan de vóley, salimos campeón de Europa, fue una fiesta impresionante. El miércoles jugamos por la Copa Italia, se pierde. Ujú. El sábado jugamos de local por el torneo, perdemos. Ujú. Y la gente nos silbó, estaba malhumorada. Ah, mira, Una semana antes, una increíble. semana antes. Eran dioses y después en el infierno. Claro, porque imagínate, la ciudad fue una Claro. fiesta, fue transmitido, me acuerdo, en directo por Tele Monte Carlo, Ujú. y llegamos hasta en ese momento, sí, yo tenía alcalde de la ciudad, recibido por el alcalde, y a la semana, Nos querían matar. bueno, pero sabes que Alfredo, ahí te marca lo que vos me decías al principio, esa es la alta competencia, Claro, donde a totalmente. veces te dicen, o uno escucha, no, nadie es amigo, y sí, yo a veces los escucho y te lo dicen como, qué barbaridad, no son todos amigos, y no, no son todos amigos. Mm. Si podés hacer una amistad, mucho mejor. El primer año mío en Italia, el primer año mío en Italia, eh, que después lo entendí, ninguno me invitó a la casa para Navidad. Lo pasé solo en mi casa. Mira. Chao, ci vediamo domani. Se comió ahí una pasta, que sería una factura, un vino frisante, se festejó ahí en el vestuario. Después de entrenar, el 25 se entrenó y el 26. Por supuesto, en ese momento me sentí mal y después de Año Nuevo sabía que era así. Sí. Claro, te acostumbraste al sistema que Claro, es más frío, pero así funcionaba, claro. pero Sí. es cosa, y vos fijate que uno lo escucha no solamente en el vóley, lo escuché en muchas entrevistas a Batistuta y te cuenta lo mismo. Mm. Lo escuché, no sé, también a Ginóbili, que es otro mundo, la NBA, pero voy al Claro, claro, hecho de la alta competencia. claro. Y sí, te dice que con quién sigue hablando y tal vez habla con Parker y Duncan y después, y todo es así. Mm. No hay que asustarse de eso. Hay que aprender a convivir con eso. Claro, porque para uno es desconocido, uno se imagina, siendo Claro, latino, qué sé yo, que está acostumbrado, si que está ah, solo, ven para mi casa, bueno, nosotros somos así, es ustedes son distinto, así. claro, claro, Si ves a alguien que está solo, che, vamos. Uno claro. estaba acostumbrado acá en la Argentina de terminar de entrenar, a salir a tomar un café con tu compañero, a cenar. Listo. Pero bueno, eso es parte también de la alta competencia y de Ujú. una gran enseñanza que te lleva que si sos amigo, pero mucho mejor. Ahora, eso no puede dificultar dentro de la cancha, Claro, ¿no? Porque exacto, ahí estás, por supuesto, si estás representando un equipo o si no estás representando un país, el claro, cual, vuelvo a repetir, sos un elegido exacto. de ser un jugador de Claro, selección argentina, ¿no? y ahí también de nuevo, bueno, te tocó jugar contra los mejores, con y contra los mejores jugadores del mundo. Como tú Sí. decías, estaba Doug Party, estaba Luqueta, dijiste, Conmigo estaba Luqueta, Cantagalli, Cantagalli, Fabio Bulo, Bulo Franco Armando, claro, sí. Bertoli, Ujú. por ejemplo, jugaba en Parma, jugaba Andrea Gianni, Claro. Stork, Renan, Ah, lo mejor del mundo, sí. Impresionante. Torsi. Entonces, todos los días, yo decía lo mismo, todos los días jugás contra una selección, Claro, todos los fines de semana. Porque jugás contra tal equipo, hay dos o tres, jugás contra el otro, en Milano jugaba Esteberli. claro, O sea, todo, y era hermoso. Si bien uno después lo encontraba en la selección, pero vos sabías que todos los sábados tenías esa alta competencia, que después, por supuesto, uno absorbe todo eso para transformarlo en la selección, ¿no? De claro, llevar a la selección a lo mejor. exacto. Y esa vida de profesional, ¿cómo fue para ti? Porque claro, contaste recién el tema de esta como frialdad aparente fuera de la cancha, pero ¿cómo fue para ti esto de entrar a un mundo de lo más alto del voleibol? En cuanto a, me imagino, los camarines, los auspiciadores, el apoyo logístico de todos estos grandes clubes de las ciudades. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de venir de Argentina, del norte, hasta de Sí, repente en esta
meca del voleibol. Sí, realmente fue una enseñanza de vida muy grande. Me enseñaron a ser profesional, Ujú, donde tenés todo, no te falta nada, lo único que tenés que hacer es entrenar y jugar, claro, que es ahí donde eh, aparece y no te van a entender de lo único que tenés que hacer es jugar y entrenar. Bajo reglas que están totalmente todas en contrato. ujú. Yo un día salgo de entrenar, antes de agarrar el vehículo me dice un dirigente que tenía el pelo mojado. Supuesto, gracias y seguí. Al otro día ya tenía una multa. ¿En serio? ¿Por el pelo Claro. mojado? Mira, Porque yo veía que todos los jugadores se secaban el pelo antes de salir. claro. Tú decías, ¿para No, qué? no, Sí. claro, ¿qué está pasando? O sea, no, era por el tema, si bien ya no habían vacunado contra la influenza, cuando yo vacuno siempre, Ujú. pero me decía, hay que secarse el pelo. Claro, por tema de No, salud, listo, al claro. otro Sí, día, multa. porque ellos no pueden perder, Claro, pero también vos estás rodeado de gente que te protege. claro. Médico, masajista, no puedes hacer pesas sin cinto o sin guantes, Ujú. tenés que usar la ropa, por supuesto, del sponsor. Claro, El dirigente, si ve que el equipo no funciona, va y te pregunta a ver qué pasa. claro. Entonces, esa presión, los diarios, Mm, periodistas, uno tenía periodistas que cuando se ganaba, ganaba el equipo, cuando se perdía, perdíamos los extranjeros. ah, mira. Bueno, Sí, eso también tenías sí. que acostumbrarte, Mm, ¿no? Pero bueno, si vos me decís, lo volverías a hacer, y 100 veces. mira, mira. Qué Porque fue una experiencia, sí. vida, no una experiencia de vida muy grande. Yo siempre soy un agradecido a Dios. Creo que uno en esos aspectos es un elegido, porque de verlo por televisión, de ver eh, eh, a un Hugo Conte, de golpe lo tenía durmiendo en la habitación conmigo, Sí, sí. ¿no? De verlo a Raúl Quiroga, que estaba entrenando con él. Y después de ese jugador, que en ese momento jugaba en contra mía, llámese Luqueta, Bernardi con la selección italiana, al mes lo tuve sentado al lado mío, ni que hablar de Gat Party, Sí. que Mm, con esa humildad de un tipo que ganó todo. Entonces eso, y uno después lo va transmitiendo también a los que uno tiene atrás, lógico. ¿no? En las selecciones que vinieron con nosotros, los jugadores más jóvenes. Creo que nuestro grupo fue un grupo importante, Mm, ¿no? sí, sí. Yo hablo del grupo, por supuesto, del 82, después los que nos fuimos acoplando, Weber, Cuminetti, con esos monstruos, y después recambio, sí, la Argentina sufrió una transformación. Sí. Después en el 90 se va la mayoría de los jugadores, quedamos Cuminetti, Weber, yo, Kunda Mm, y Zulianelo. ya. Ya ahí en el preolímpico del 92 no se clasifica, eh, y ahí comienza la ida ya cuando Castellani queda Javier solo. Ujú, Y siempre digo que Argentina perdió muchas oportunidades también. ok. No hemos sabido aprovechar muchas situaciones que nos hizo muy mal deportivamente. Sí, sí. Creo que Argentina podría estar mucho más alto de lo que puede llegar a estar ahora. No te olvides que fuimos suspendidos a nivel internacional 2 veces. Sí, sí. Creo que tenemos que buscar en los registros Mm, no solamente del vóley, de cualquier deporte. No tengo constancia de que un deporte haya sido suspendido. Así, todo como somos los argentinos en miles de situaciones, sobrevivimos. sí. Bueno, También esto, y después, perdona, llegó la generación, claro, que dirigió al principio Castellani, con Marcos Milinkovic, con Jorge Elgueta, Weber estaba armando, también fue una generación muy, muy importante, sí, que logró grandes bueno, cosas. sabés que estábamos entrenando en el CENAR, Ujú, y viene y le dicen, nos estábamos preparando para los Panamericanos de Cuba, ujú, y viene y le dicen a Son que había un pibe de más de 2,4 m jugando al básquet, y ese pibe era Marcos. Entonces Son
lo invita a entrenar, qué sé yo, y Marco hace toda la gira, y porque los más viejos en ese momento éramos Javier y yo. Ujú. Toda la gira lo pone conmigo, en la habitación. Y Marco, él quería seguir jugando al básquet. Ah, no quiero jugar, Luis, yo me vuelvo a la Argentina. Y al margen de que uno tiene la suerte de ser amigo de él, es un jugador, y fue un jugador extraordinario, y también una persona que yo, cuando soy secretario de deporte y se crea la Unión de Formosa, tengo la suerte de traerlo a Formosa, Perfecto. a jugar, tanto a Algueta como a él. Ujú. Tenerlo a Formosa, esos dos fenómenos, sobre todo a Marcos, que te revoluciona no solamente lo deportivo, sino lo social. Mm. Tiene una atracción, Marquitos, muy grande. Y creo que esa selección se gana los Panamericanos con Daniel, con jugadores que ya empezaron a salir, como Cuaini, Claro. Pablito Pereira, Spajic también está en ese equipo, ¿no? Spajic, creo que sí, todos estaban presentes. Espají, bueno, Flaco Espají, Claro. un gran jugador que tuvo, pero Argentina tuvo mucha sangría. Mm. Eh, si vos te pones a mirar, Argentina exportó miles de jugadores. Sí, sí, Cuando en ese momento, encima, en series muy bajas, como serie A2, B1, se permitía extranjero. claro. Entonces, en un momento se logra que todos nos quedemos en Argentina, en el Ujú. 87, para crear una liga nacional fuerte. Fuerte, claro. Esa liga que la mayoría pertenecía a Ferro, porque ¿qué dice? Bueno, listo, separemos cada jugador que vaya a una provincia. Ujú. Entonces Ferro dice, no, pará, yo elijo, me Claro. quedo con dos, Hugo Conte con Luis, Ujú. ¿no? Y esa liga fue muy buena, porque en San Juan jugaba Raúl Quiroga, a Córdoba fue Waldo Cantor, a San Nicolás fue Castellani, a Mendoza fue Chiqui Viernes. Entonces, y las finales con Obra de San Juan y salimos campeones de la Liga Nacional. Y ese mismo año vamos con Ferro al Sudamericano de La Paz, en Bolivia, y la final es con Minas Gerais. Quien lo dirigía Son. Son nos conocía muchísimo a nosotros y Sí. nosotros lo conocíamos a Son. Eh, eh, y me acuerdo que entramos a merendar y lo vemos a Son hablando con el armador. Y nos miramos con Hugo y dijimos, esta noche es nuestra. Pues Son estaba preocupado. Sí. Son cuando hablaba así Porque estaba y preocupado, sí. estaba preocupado. En ese equipo de Minas ya jugaba Giovanni Gavio, Perfecto. un monstruo del voleibol Mm. brasileño y del mundo, Gigante, un sí. punta extraordinario. Y después de 18 años que ganaba Brasil los sudamericanos, lo ganamos nosotros, le ganamos 3-1 ahí. Así que tanto en Ferro también tuvimos la suerte de vivir situaciones. ¿Y por qué digo se perdió muchas oportunidades? Selección argentina, el país suspendido a nivel internacional, problemas políticos. Mm. Nunca tuvimos una asociación de jugadores fuerte. En ese momento hablábamos mucho con la Asociación Jugadores de Básquet de Argentina, que es una asociación de jugadores muy buena, Sí, sí. muy fuerte. Y en ese momento el creador de la Liga Nacional, que uno tuvo la suerte de conocerlo, Leonard Nudel, que era técnico de Ferro, él decía, nunca su liga va a ser fuerte si no tiene una asociación de jugadores fuertes. Así es. Y tiene una gran verdad, y vos fíjate que hasta ahora no hemos logrado. Yo fui presidente de la CLAP Ujú. y no lo pude lograr, fue una de las cosas que a mí me quedó pendiente, y no, los jugadores, hay clubes que tal vez no le pagan y esos clubes no son sancionados. Mm. Cuando vos sabés que el básquet, no, ese club no juega hasta que no cobra el último jugador. Exacto. Y yo creo que se han perdido muchas oportunidades, y creo que no es que creo, estoy demasiado seguro, Alfredo, que la última gran oportunidad que se perdió el voleibol argentino es haberlo dejado ir nuevamente a Julio Velasco. Mm. Sí, sí, eso bueno, uno ve de acá y trata de entender.
porque No lo vas a entender, uno no no lo vas a entiende. entender. Uno no entiende el caso de Julio Velasco, que ha sido de los más grandes entrenadores del mundo. Y además también uno como chileno ve el voleibol argentino y te confieso que a mí me da mucha envidia porque veo la cantidad de jugadores, la cantidad de Oh, talento que hay, la cantidad de liga, la cantidad, y además todos los logros. Yo la hace poco con Pablo Meana, un libro oh, Pablito, increíble, el y mejor del mundo, uno de los mejores del mejor del mundo. mundo, extraordinario. Y él, yo le preguntaba por qué él pensaba que el voleibol en Argentina no tenía el renombre, por ejemplo, la repercusión en medios como el rugby argentino, el fútbol. Y él me decía, mira, somos buenos, pero no hemos ganado tantas medallas, decía él. Pero igual ustedes han ganado medallas muy importantes, panamericanas, sudamericanas, los Juegos Olímpicos, en los Mundiales. Y pese a eso, a mí me extraña que no tenga tanta Eh, importancia y pasan estas cosas que desde acá viéndolo no se Fue entienden. vos fíjate que fue lo que te dijo Pablo, sí, es excelente, jugador aparte con esa experiencia, pero vos fíjate que nunca se pudieron juntar varias cosas. Lo político, ¿Mm? siempre tiene que haber una decisión política en esto, Claro, la política deportiva, y decir, bueno, listo, creamos una liga nacional ¿Mm? fuerte, como hace Brasil, Claro, o como, listo, a ver, y vos fíjate que no tuvimos grandes sponsors ¿Mm? que banquen decir, bueno, listo, se trae, vengan todos los jugadores de la selección, a ver, los extranjeros, tenías en su momento, porque yo en su momento con la Unión de Formosa lo sufrí, y he tenido grandes charlas con Tinelli, ya tenías Bolívar, y siempre claro, jugaba por el segundo puesto, claro, era imposible. lógico, Eh, claro, entonces, nunca tuvimos la posibilidad de tener esa suerte de decir, bueno, listo, como decís vos, Argentina siempre fue buscada, siempre tuvo grandes jugadores, sí, siempre vas a ver un argentino en un lado. ¿Por qué no tenemos una liga, primero, económicamente, los jugadores no están acá? Y cuando se tuvo la posibilidad, porque yo te puedo asegurar que lo de Julio, de venir a Argentina, no fue un tema económico, ¿eh? Estoy seguro que lo que Julio era su sueño, el campeón volver mundial a la con su Argentina, país, claro, por su país, claro, y hacer un proyecto que seguramente lo presentó, como el ¿Mm? Julio. Bueno, puede ser, revolucionó el voleibol italiano, lo quiso En Irán Berlusconi, después, se fue a Irán también, en se Irán fue a Irán, también hizo un revolucionó el trabajo, voleibol, agarró la tremendo trabajo, selección femenina de España, claro, revolucionó, agarró la selección femenina de Italia, la llevó a, lo quería Berlusconi, lo quería el Inter, claro, o sea, da cursos para el mundo. sí, Nosotros los tuvimos acá y no lo aprovechamos ¿Mm? por mezquindades, por celos. ¿Mm? Realmente en eso sí soy crítico de la federación. No sé qué pudo haber pasado, pero lo dejamos ir. ¿Mm? Son cosas, bueno, Ya, cosas extrañas del mundo del bolio, ¿no? sí, no, Sí, es decir, que no se entiende, Argentina en ese sí, aspecto, viste, decir, ¿cómo? Donde muchos amigos me escribían y decían, lo tienen a Julio, qué sí, suerte que tienen. Donde vos sabés que es una persona que no solamente va a entrenar a la selección, sino que va a dar cursos claro, y charlas y no solamente, eso es lo que yo le quería hacer entender una vez a un periodista, no estamos hablando de Julio Velasco solamente el voleibol. Julio Velasco te va a hablar a todos los deportes. exacto, Era para ser usado en todos los deportes. Y ¿Mm? bueno, venga Julio, cómo nace un líder, cómo se trabaja, cómo a los managers, él ha dado curso a empresas, Sí, pues, sí, bueno, aunque no tiene nada que ver con el deporte. Pero pero bueno, hay temas de perdimos la trabajo en equipo, oportunidad. claro, sí, Ahora tenemos la suerte de tenerlo a Marcelo Méndez. Ujú. Eh, Creo que Argentina corta muy rápido los proyectos, Mm. ¿no? Y hay veces que los proyectos los tenés que esperar. Sí, Nacen, tenés que esperar que empiecen a crecer, claro, que la dirigencia esté bien clara, que decir, bueno, durante 2 años y tal vez no ganás nada.
o Pero ganás muy estás poquito. sembrando, estás trabajando, lógicamente. Estás trabajando, Claro, sí, bueno, pero dentro de 3 años y estoy entre los 4 mejores del mundo, sí. Bueno. ¿no? Como han Oye, hecho sí, todos. exacto. Oye, Luis, cuéntame, bueno, estamos hablando, volviendo un poco a ti, que tú Sí. estabas jugando en Italia. ¿Qué pasó contigo en Italia y qué pasó contigo después de esa experiencia europea? Después vuelvo, bueno, me voy a Santa Croce, Ujú, a Florencia, donde ahí también jugué con Glenn Oak, con Glenn y con un armador que si bien ya estaba terminando su carrera como Lazzaroni, ujú, armador de la selección italiana, y después regreso a la Argentina a jugar la Liga Nacional claro, en Neuquén. perfecto. ¿Quién me toca como entrenador? Son. Mira. Uy, Ya en la otra etapa de mi vida, Son, así que, y en ese momento el gobernador de Formosa, el doctor Gilles Infran, me habla para retornar a la provincia, perfecto. a Formosa, a trabajar con él y quedó como secretario de deportes, Ujú, lo cual tuve la suerte primero de que el gobernador tenía una política deportiva, ¿no? buenísimo. Segundo, que es un apasionado del deporte, le gusta muchísimo el deporte, eso también ayudaba mucho. Y se trabajó mucho en el deporte de base. Acá se retomaron, capaz los has escuchado hablar, los famosos Juegos Evita. Juegos Evita salió en su momento Maradona de sus Ujú, juegos. Son juegos totalmente inclusivos, ok, juega todo el mundo, perfecto. ¿no? Eh, Tuve la suerte de, seguramente si podés entrar en las páginas, de tener Formosa uno de los estadios, el mejor estadio de Sudamérica, que es el Estadio Cincuentenario. Ok, buenísimo. Eh, o logré traer 3 veces la Liga Mundial a Formosa, eh, crear la unión de voleibol que, que jugó las grandes ligas. Y después, sí como política deportiva, estaba la alta competencia, pero era como la frutilla del postre, Claro, porque debajo de eso estaba todo lo otro. La ayuda a las federaciones, el trabajo con los más chicos, y la alta competencia era, sí, por supuesto, hay que tenerla, porque te genera otro movimiento, claro. ¿no? Y ahora trabajando en el Ministerio de Desarrollo Humano, Ujú, en el programa de municipios saludables y salud comunitaria, que envuelve a todo. sí. Programas nacionales, programas... Y algo que me gusta mucho es estar con la gente. Sí, sí. Siempre te veo en redes sociales vacunando a la gente, en el campo, que sigo en poblaciones más pobres, con menos Sí, recursos, totalmente por cuestiones vacunando, de claro. Mm, comunidades aborígenes. sí, Bueno, uno está con la gente permanentemente, eh, sobre todo escuchando y tratando de resolver. Por supuesto, hay cosas que se pueden resolver más rápido que otras, claro. pero lo que siempre digo, y sobre todo en este momento que estamos viviendo tan difícil el mundo, Sí, escuchar. mm, Siempre hay alguien que está peor que vos sí. o que la está pasando muy mal. Mm, Entonces es ahí donde uno tiene que trabajar y trabajar en lo social, que hoy está muy complicado. totalmente. Oye, mira, Luis, fuera cámara te decía que para mí era un gran honor por entrevistarte, porque, bueno, primero porque fuiste un tremendo jugador, y también para mí me da mucha alegría que tú también sigues hace mucho tiempo mis canales y comenta y me has mandado fotos que las has publicado, muy lindas. No, Y también para mí siempre ha sido muy importante, y lo digo en las entrevistas, que me interesa mucho siempre honrar a gente que dio mucho al voleibol y que también los jóvenes hoy día vean que para atrás había mucho voleibol, mucho. Y eso también que me gustó mucho lo que tú dijiste, eso de que uno cuando es más joven y juega con jugadores mayores, con mucha experiencia, hay ese tema como de respeto por la experiencia, el respeto por la calidad. Y no miran en menos, porque pasa, por ejemplo, no sé, en mi profesión, que si yo en otras cosas que te ven con canas y dicen, ah, este viejo no sabe nada. Pero en el deporte uno ve, y también me pasó a mí cuando jugué con jugadores mayores de Chile, que eran
también leyenda en Chile, uno decía, Sí, oye, sí, totalmente. este tiene miles de horas de entrenamiento, sabe mucho, uno tiene que aprender de ello, y no miran los menos porque son más viejos. Y eso también para mí es muy importante, y te escucho lo valoro muchísimo, eso también de No, haber integrado los mejores equipos del mundo, tanto en la selección como en Italia, que sé yo, es muy, para mí es muy potente como no, entrevistador. no, por favor, yo te agrego, pero mira, hay algo que yo siempre digo y que seguramente son frases que habrás escuchado. Los triunfos se respetan, no se cuestionan, Sí, ¿no? Entonces, si alguien estuvo jugando en la selección 15, 20 años, por algo está. sí, Algo pasó, estuvo, se respetó las reglas, respetó situaciones que son por momentos para los deportistas muy difíciles. Ya me dice, bueno, yo gracias a Dios nunca tuve lesiones muy grandes, pero muchos deportistas sobreponerse a eso, sobreponerse a entrenar, entrenar, no ganar, y uno se siente defraudado. Ahí es donde creo que Son de muy chico nos enseñó eso. Es la fuerza mental de seguir, de seguir. Él decía siempre, más quiere, más aguanta. claro, Bueno, y Julio tenía también otra técnica, era de pegarte donde más te dolía. Entonces era como que vos entrenabas, entre comillas, como una bronca para decir, ah, te voy a sí, demostrar que esto no es así. claro. Que a veces en ese momento uno no lo entendía, Mm, pero venía, como vos bien decías, que te pasaba con tu compañero de equipo, venía el mayor y te decía, hey, por algo te lo dice, claro, tranquilízate, que exacto. por algo te lo dice. Y vos sabés que esas experiencias, si bien al principio uno siendo joven cree que se las sabe todas, no es así, Ujú, era lindo estar en la mesa, terminar de comer y escucharlos, sí, solamente escucharlos. sí, Después uno iba a la habitación y sabía, bueno, esto lo tomo, esto lo dejo, esto es para mí, esto no es para mí. mm, Como yo siempre decía, las puertas de la selección están abiertas para quien no quería jugar. sí, Ahora, si vos en la selección tenés mezquindades, iba a ser muy complicado. No hay equipo que aguante, no hay cuerpo técnico, porque es un deporte en conjunto. sí, sí. Yo, Además que, a perdona, ver, que el voleibol también tiene esto de, y también lo he dicho varias veces, que tener un idioma en común, ya sea ruso, japonés, chino, lo mismo, tenemos un idioma en común. Y a mí cuando yo hablo, y he podido entrevistar a gente, por ejemplo, en Chile, bastante mayor, y que me da risa verlos porque ellos hacen los mismos gestos cuando uno habla, y esto, y tú lo ves, claro, jugaron hace 50 años, pero respiran lo mismo, y la pasión y ¿sí? la emoción es la misma. Eh, Vos fíjate y, que las señas que sigue jugando la Argentina son las señas que enseñó Son. claro, mira. Las marcas de los dedos, las palabras, pero sobre todo cuando yo digo de la fuerza mental, que ya era con el otro sistema, vos fíjate ahora con el sistema, porque si ese jugador no está fuerte mentalmente, y cae, pues Claro, hoy el ánimo tuyo con este sistema que se viene jugando hace años, cambia tu ánimo en 2 minutos, exacto, porque pasás de estar ganando 20 a 19, 20 a 16, de golpe hiciste 22 a 20 abajo. claro. Entonces es tan Es muy dinámico, rápido, sí. es muy rápido, y entonces esa cabeza si no está firme y escuchando permanentemente a quien te habla, de afuera, tu compañero de equipo, se te hace muy complicado, ¿no? Es verdad. Pero yo creo que la enseñanza de toda esa gente, como siempre, como te dije al principio, yo soy un agradecido. Me han Mm, enseñado, se han tomado la molestia de enseñarme, se han tomado la molestia de hablarme, tal vez de dejar su descanso para sentarme en una habitación y decirme cómo era trabajar en equipo, cómo era ser un jugador de selección, las cosas que iba a perder, familiarmente, socialmente, porque uno ha perdido, de comillas, pero todo lo que un chico común podía hacer, nosotros no lo hacíamos. Pero también opta, sí. uno tiene la opción, Ujú, y yo elegí por esa. La volvería a elegir y totalmente, mm, qué totalmente. bueno. Oye, Luis, mira, quiero agradecerte tu tiempo, No, por pues yo sé que favor. estás muy ocupado allá con tu trabajo en el ministerio.
para mí es una alegría enorme, no solamente porque nos conocemos virtualmente hace tiempo, pero puedo conversar contigo, conocer tu historia, que encuentro que es muy apasionante, y también porque obviamente siempre he sido un gran admirador de Argentina, del vuelo argentino, y a mí me gusta mucho conocer a las personas, la parte humana del deporte, que para mí es fundamental, porque, claro, fotos hay muchas, pero las personas, lo que sienten, eso para mí es lo más importante del voleibol, y que, como te decía, para mí tiene un idioma en común. Quiero darte las gracias de nuevo, mandarte de Chile todo mi más deseo de salud para ti, tu familia, para tu trabajo que estás haciendo allá, y que bueno, y que sigamos en contacto hablando de voleibol, compartiendo Totalmente. experiencias, fotos, lo que sea. Bueno, yo estoy aquí Eso, siempre eso, conectado. eso lo va a hacer. Te agradezco muchísimo haberte interesado en esta entrevista, haberme llamado, para mí es un honor. Eh, lo único son palabras de agradecimiento. Como digo, venimos hablando, eh, a cuidarse mucho. Estamos viviendo momentos muy difíciles, tanto tu país como el nuestro, como el Así mundo. es, así es. Estamos viviendo momentos muy difíciles que no sé, donde uno no tiene horizonte, no sabe dónde va a terminar esto, con gente que ha perdido su familia completa. Entonces uno ve lo que está pasando en Chile, ustedes ven lo que está pasando en la Argentina. Lo único que les pide a la gente en este momento de pandemia es que seamos más solidarios, eh, nos tenemos que cuidar, no podemos tener la vacuna, podemos tener todo, pero hay una generación que seguramente la podemos llegar a perder y es muy grave. Así es, así es. Entonces, a través de este final te quería transmitir eso, a vos, a tu familia, el mayor de los cuidados y que el mundo, yo tengo un hijo de 28 que está acá conmigo, una beba de 7 años, y te da miedo porque no sabes qué mundo va a quedar. Bueno, Seguramente distinto, sí, totalmente distinto. de todas formas. Entonces, nuevamente agradecerte, cuidarnos entre todos, que es la única fuerte, cuando digo entre todos, no solamente lo que vimos acá, sino el mundo, cuidarnos y no ser tan egoístas. Así es, Creo que no es momento para egoísmo, sino para ser solidario, porque hay gente que la está pasando muy, pero muy mal. así es. Desearte de corazón lo mejor y vamos a seguir en contacto. Muchas Buenísimo. gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.